bienvenidos. Estamos nuevamente en un capítulo de Templo Podcast. Muy emocionados porque, como ya se dieron cuenta, tenemos a un invitado súper especial. Así que bienvenidos sean a este tercer capítulo con el título de Los 7 mitos del crecimiento espiritual. Y es por eso que trajimos a un experto. Así que, ¿quieres presentar a nuestro invitado, amor? Claro que sí. El día de hoy nos está haciendo el honor y el gusto de tenerlo aquí. Un buen amigo, una persona increíble, hombre extraordinario que tanto apoya y tanto sirve también en la iglesia, en el mismo lugar donde estamos. Y hoy viene a también a aportar de ese conocimiento y esa sabiduría para que todos podamos entender, comprender estos 7 mitos un poquito más. Así que con ustedes tenemos a Ayrton. Hola, gracias, muchas gracias. La verdad, muy contento de estar aquí. Lo rojo es natural. Se va a pasar con el transcurrir de los minutos, pero muchas gracias, la verdad. Emocionado de estar con ustedes y de desmentir mitos. Eso. Pues bien, sin más preámbulo y ya poco a poco iremos también conociendo un poquito a nuestro invitado que nos vaya contando acerca de él en estos mitos, porque van a venir ahí unos ejemplos. Vamos a empezar con el primer mito. Y el primer mito dice, mientras más hago para Dios, más espiritual soy. Aquí esta pregunta o este mito queremos que Ayrton nos los desmienta porque justo como lo hemos platicado, existen personas que toda la vida hemos crecido dentro de una iglesia y entonces como que esta parte de servir o hacer cosas para Dios se vuelven de pronto como Ese foco, ¿no? Ese centro de atención. Exacto, o sea, como soy espiritual porque estoy siempre en una iglesia, ¿no? Sí, claro. Entonces, Ayrton, la pregunta es, ¿crees que en la iglesia a veces confundimos estar ocupados con estar cerca de Dios? Sí, totalmente. Porque a veces sentimos que entre más hacemos, entonces Dios nos ve más. Y entonces si Dios nos ve más, como que hay un nivel de cercanía, ¿no? Y entonces tendemos a mal pensar que ese es lo único que importa con Dios. O sea, como que de repente nuestra relación solo se basa en servicio, en servicio, en servicio. Y nos olvidamos que en realidad, pues Dios sí está ahí para nosotros, incluso cuando no hacemos nada, realmente. Y que sí, claro, todo lo que hacemos es por amor y por agradecimiento y todo lo que vamos desarrollando es pues con esa idea, ¿no? Pero que al final de cuentas una relación no tiene que ver con lo que haces, sino con quién eres. Y Dios al final de todo, o sea, lo resume en eso, ¿no? En yo los amé primero y me acerqué a ustedes, no por qué estaban haciendo, no por lo que podían hacer, sino por quiénes son. Y al final nos hace sus hijos. Y ese es el mayor privilegio, ¿no? Y un padre no te da ese privilegio de ser su hijo simplemente porque lavaste los trastes o porque hoy sí tendiste tu cama. No, o sea, sigue siendo su hijo el día que te quedaste en chanclas a ver televisión, como el día que sacaste toda la basura, ¿no? Entonces, con Dios pasa lo mismo, y a veces sí nos hemos confundido como que es la única manera de tener a Dios con nosotros, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que en algún momento tú sientes que entre más actividades estás haciendo en la iglesia, o como que más ministerios estás o más estás cubriendo, puedes caer en esa idea de decir, yo ya estoy casi cerca de Dios, ¿no? Pero yo siento que a veces verlo así es como en una empresa, ¿no? Que te dices, no, ya tengo más responsabilidades, ya subí, ya todo. Y es como decir, no, en Ford, ¿no? No, es que yo ya dirijo una región y vendo tantos coches y tengo a tantos empleados a mi cargo y todo, pero tú no conoces al señor Ford. O sea, por más que tú vendas para Ford, más que lo hayas visto en una que otra junta, Ford no te conoce. Y a lo mejor llega el hijo y es como decir, pues sí, yo también aquí trabajo, sí hago cosas y todo, pero llego y ceno con mi papá. Wow. Y no importa si vendí, si tengo un coche de tal o tal, yo conozco quién es mi papá. Y eso es una diferencia como enorme, ¿no? Que de repente es como, wow. Wow, qué chido. Sí. Hace rato estábamos platicando y justamente me comentabas del versículo en la Biblia, ¿no? De esta historia en la Biblia cuando está Marta y María Ah, sí. con Jesús Sí, y se sí. ponen a servir. ¿En qué momento tú te has sentido como distraído por el servicio? O no sé si lo hayas experimentado en alguna ocasión. Sí, o sea, cuando empezábamos a hablar justo de esta parte, yo me acuerdo que decíamos, ¿no? Que la mayoría cuando escuches la historia de Marta y María, dice, no, yo soy María. Y no es cierto.
siempre somos Marta. O sea, porque de repente, sobre todo, siento que muchas veces en los eventos o en los domingos diarios, una vez que Dios te da esa oportunidad de empezar a ejercer un liderazgo, de ser parte de un equipo, es muy rápido perder ese foco. Y de repente querer que sí todo se haga con excelencia para Dios, y eso está muy bien, pero una vez que Dios ya está ahí, tu foco está más en qué hacemos, en qué sigue, en la escaleta, en tal, que en realmente decir, pues ya llegó, ya está Dios, ¿no? Ya propiciamos, perdón, lo que Dios ponga su presencia aquí, y uno es el que se distrae, ¿no? Y de repente sacrifica ese tiempo de la presencia de Dios ahí. Y yo creo que muchas veces a mí me pasó, porque era como, no sé, yo estoy en la alabanza, ¿no? Y mucho tiempo fue como, pues yo ministro, yo aquí estoy y todo, pero pues yo tengo que estar atento. Entonces, de cualquier cosa, no me puedo distraer realmente y dejar que pase Dios como en mi vida y que me ministre también por estar ayudando al resto, ¿no? Mm, Y entonces era como, no, o sea, también hay un momento en el que dices, sabes que no importa si no hay administración, o sea, si no hay teclado, si no hay música, si todos nos rendimos, esto va a funcionar. O sea, no depende de que yo siga un plan, no depende de que yo, como Marta, ¿no? De que tenga listas las cosas, sino de que realmente al final el corazón de todos esté alineado a decir, aquí está Jesús, ujú. y aquí está, y es el momento que, ¿no? Y de repente tenemos siempre esta idea, ¿no? Sobre todo los cristianos, ¿no? Si yo hubiera visto a Jesús, ahí corre, me aviento, Ah, pero la verdad es que muchas veces llega a su presencia y es como de, ay, sí quisiera, pero me va a regañar mi líder si voy y me postro delante de él, ¿no? Y es como, o sea, si realmente estuviera, o sea, porque realmente está Jesús o Dios está ahí, es pues, ¿qué te importa, no? O sea, pues me voy a aguantar el regaño, pero me voy a rendir, o sea, porque yo sé a quién estoy viendo. Y entonces, como de empezar a romper esa idea, sí es intensa, porque es una línea muy delgada entre botar toda la responsabilidad y realmente saber dónde poner tu foco cuando ya está Dios ahí. mm, Ujú, Qué bonito. qué bonito. Justamente quería preguntarte algo que tal vez nos va a sacar un poquito del tema, ujú. pero ¿en qué momento que has estado tocando, Sí. has sentido como su presencia, como lo decías, ¿no? Me dan ganas de dejar el teclado y postrarme ante él. O sigues tocando y sientes su presencia, ¿cómo lo manejas tú desde ahí? Ha sido una de las cosas, uno de los retos más difíciles, o sea, realmente, porque insisto, como que de repente es el aprender a no cortarlo, pero también a decir, Señor, tú sabes que quiero estar contigo, pero ayúdame también a seguir ministrando al resto. O sea, me estás usando para, ¿no? Mm, Entonces, al principio sí lo cortaba totalmente, como de, no, me voy a concentrar en qué acordes siguen y en el sonido y tal, ¿no? Pero yo salía muy frustrado, genuinamente salía muy frustrado, porque era como, yo veo que todos recibieron y que al final, ¿no? Que casi todo, hasta el líder de sí. alabanza se postró y yo estoy aquí, ¿no? Y le decía, pero ¿por qué a mí no? Y era como, no, pues yo también estaba ahí contigo, pero pues no me permitiste. Y entonces, poco a poco, gracias a Dios, una de las cosas que he ido desarrollando es decir, Señor, yo te voy a abrir mi corazón, pero tú toma el control de mis manos. O Mm, sea, Señor, que esto fluya en automático y tú sabrás lo que haces, pero yo quiero que mi corazón esté receptivo a lo que tú tienes. mm, Y entonces ya es cuando de repente digo, si se va a ir una nota, se va a ir una nota, pero prefiero que sea porque Dios está usando, o sea, literal, me está tocando y me está ministrando a mí también. Y no pasa nada, o sea, genuinamente romper también esa parte musicalmente hablando de decir, no, aunque suene una nota que no es, ujú. nadie se va a dar cuenta. Sí. No, nadie no se va, ni se va a parar así como de, Se y yo dice, equivocó. sí, se equivocó y yo estaba orando, pero Se ¿qué equivocó. pasó? Sí, 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 Y ¿no? tocó una tecla más. Sí, sí, sí. A lo mejor entre los músicos sí, no es como que Ajá. medio volteas, pero cuando estás realmente en lo que tienes que estar, eso es Sí, lo de menos. O sea, sí, genuinamente es no. lo de menos y simplemente es como perfecto. Ujú, Y del otro lado, pues ya aprendes a decir, Señor, tú tomas el control y yo voy a cerrar mis ojos, Señor, y aquí vas a hacer lo que tengas que hacer y voy a rendir mi corazón y a veces llorar y todo y decir, me voy a quedar a lo mejor en la misma nota, Dios, pero que sea esa nota la que tú vas a usar, no solo para mí, sino para el resto. Y es ujú, aprender a hacer ese instrumento. O sea, genuinamente cuando Dios dice que va a hacerlo a través de nosotros, es ujú, esa parte de ujú. decir, primero recibo y de lo que estoy recibiendo, entonces puedo compartir al resto. Amigo, qué loco porque acabo de platicar con una persona que me dijo algo sobre ti.
Y justo fue eso. Me dijo que estaba en la administración y estaban como que algunas personas cantando, que son pues por lo regular quienes están más enfrente, Ujú. pero que ella estaba así como de quiero conectar y de repente te vio súper sumergido, súper conectado en Ujú. lo tuyo, en el teclado, y que verte ahí en esa como de yo estoy deleitándome con Cristo en esta tarea que hoy me asignó, Ujú. fue como que, pum, lo que la hizo conectar de decir, me quiero conectar a esa adoración. Y Sí. ahorita que lo comentas así, es como, wow, o sea, en verdad ese transmitir y permitir que el Espíritu Santo te use. Y no porque diga que los Sí, estaban no. cantando, no, sino que eso que nos estás comentando Ujú. ahorita es algo que literal hace 8 días debimos hacer, ¿no? Es Sí, como, sí. wow, esto es muy de verdad. Sí, qué Sí. padrísimo. Sí, la verdad es que, o sea, nunca me había pasado, o sea, es la primera vez que escucho algo así, pero creo que es algo que no solo es para la música, o sea, porque también de repente las personas piensan que cuando Dios dice que busca adoradores, entonces le está hablando simplemente a las personas de la iglesia que cantan o que tocan, y no, o sea, al final una vida de adoración es una vida con la presencia de Dios. Ujú. Entonces, si alguien, así como hoy el día de hoy me dices, no, me está viendo a mí, conecta con Dios, pues que tú seas también en el lugar que estés, que te diga, no sé, yo te estaba viendo trabajar y manejar esta situación de tal forma que yo dije, algo tiene, o sea, Ujú. ¿qué onda, no? Y eso es lo que realmente hace, o sea, hace que lo que hagas glorifique a Dios y los lleve a, no porque sea una canción, no porque sea un momento, sino porque lo que eres refleja. Y entonces, vuelvo a insistir, todo lo que haces hace que fluya Dios a través de ti y que alcance al resto. Entonces, pues, o sea, lo primero que nada, muchas gracias, no sabía, pero es también decir, no solo pasa en una plataforma, Sí. también va a llegar un momento, o sea, a mí me pasó muchas veces ver eso en la persona que estaba recibiendo a la gente o que estaba limpiando el baño. Yo me Ah, acuerdo haber entrado alguna vez en una iglesia y yo iba de invitado en realidad, como a un congreso, no me acuerdo. Y al entrar a los baños estaba una de las personas limpiando. Y pero estaba limpiando con un gozo así de, que yo dije, wow, o sea, genuinamente y te decía, ay, perdón, así como Dios te bendiga, pásale, perdón, me salgo tantito, ¿no? Y afuera pues, estaba en medio de alabanza. Y él estaba genuinamente conectado, no estaba como, porque de repente está del otro lado, ay, me tocan me los toca baños, esto. ¿no? Ajá. No, él estaba como, este es mi momento y Qué aquí estoy chido, sirviendo a estoy Dios y adorando. lo estoy adorando aquí. Y eso es o sea, a mí me impactó de decir, puedo ver a los de la alabanza, pero este hombre está adorando de verdad aquí. Ujú. Y no lo está haciendo porque lo ven, no lo está haciendo porque el pastor aquí como de repente, ¿no? Que nos pasan los memes pasan los de social media. Señor, ¿no? Ahí, Es ahí que sí, sí, es ¿no? que sí. Y él era como, aquí nadie me va a ver. Y aún si me ven, hasta me verían raro. Y no me Ujú, importa, porque sé qué estoy haciendo. ujú. Entonces, pues esto. Y eso justamente conecta con la mentira, ¿no? De que no significa que porque estés haciendo algo o que sea como de mayor importancia Ujú. según la sociedad, es que estés más conectado, que tengas más actividades. O sea, Sí. literal desmiente eso, ¿no? En Juan 15:4-5 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y como que justamente conecta con esta parte, ¿no? De, sí, puedes hacer mil actividades, Ujú. pero si no estás conectado a la vid, si no estás conectado a la fuente, no importa lo que hagas, porque pues no va a tener sentido. Incluso creo que pasa, ¿no? Que no te sientes pues ni satisfecho con haberlo hecho. A lo mejor ahorita el ejemplo que nos ponías, Ujú. pudo haber sido que se sintió más satisfecho el personaje que nos comentas de los baños, Sí. que a lo mejor personas que llevaban ahí 3 días organizando o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Porque es como esa conexión. Y repetimos, no es porque los otros se lo hayan hecho mal, sino el siempre permanecer y saber para quién lo estamos haciendo, Ujú. ¿no? Sí, totalmente. Sí, al final es esta parte también en la que sabes que no disfrutas, ¿no? Muchas personas solo como que se ponen a servir por servir y Ujú. no entienden esta parte de que lo importante es la conexión y la intimidad que puedas tener a través del servicio, ¿no? Ujú. A través del servicio y de tu vida en general. Sí. En todo lo que haces, hacerlo como para Dios, con ese gozo, con esa alegría y siempre reflejando esa adoración. Sí, yo creo que no.
como cerrando esa parte, yo me acuerdo mucho que uno de los pastores a los que escuché alguna vez decía, ustedes ven que yo llego a la iglesia y empiezo a ministrar y todo, ¿no? Pero es que yo ya tuve toda la mañana con Dios. O sea, yo ya pasé mi mañana conectándome con Él, conociéndole en esa relación. Por eso llego y entonces puedo decirles al resto así como, vengan, tengamos comunión y dirigirlos. Y a veces a sus servidores les exigía eso. Era si tú no estuviste en la oración de la mañana, si tú no estuviste en tu devocional, si tú no tomaste un tiempo para venir antes con Dios, ¿cómo vas a llevar al resto a un lugar en el que tú no estás? Y a veces eso nos pasa, o sea, genuinamente es como llegamos, ¿no? Los primeros que abren la iglesia y todo, son los primeros que debieron haber estado en comunión con Dios. Sí. Son los primeros que realmente primero se tuvieron que haber llenado y entonces ahora sí me ocupo ahora sí de lo demás, de la excelencia, pero porque ya pasé tiempo con mi Dios, ¿no? Y por eso también los hábitos, ¿no? Sí. No, hombre, eso está bien fuerte lo que acabo de decir, porque justamente me acaba de caer un clicazo de Ujú. cuando llegas patinando a la iglesia o a tu servicio, ¿no? Casi casi por obligación. Ujú. Y lo que dices, o sea, al final no entras en comunión porque llegas de malas, que no desayuné, que no sé qué, y le pones un montón de pretextos, Sí. haces un servicio pues, pésimo porque al final descuidas lo más importante, lo tomas mm, como una obligación Sí, en sí, lugar de sí, como por un gozo real, ¿no? sí, sí, Por sí. cumplir, Por cumplir, sí, sí, sí. por una palomita más. Una Ujú. Pues bueno, entonces, primer mito desmentido. Falso. ¡Falso! Lo más importante siempre es estar en intimidad con Dios. No Sí. Sí. importa si tienes 10, 15, 20 servicios, si es que los puedes tener. Que yo creo que también eso habla un poco de identidad, ¿no? O sea, como que tener 800,000 servicios Ujú. Sí. es como que, ¿para qué Dios te creó? ¿Cuál es tu diseño? O sea, no veo tan prudente como el estar en 1000 servicios. Pero bueno, luego platicaremos de eso porque sí Sí. creo que es Es- importante conocer nuestros dones y talentos. Sí, sí, sí. Ujú. Pero sí, la actividad nunca sustituirá la intimidad. Nada más. El mito 2 dice, un cristiano maduro nunca duda. ¿Ok? Así que por Ya, favor, si entonces. ustedes dicen ser maduros, no quiero que duden. No, jamás. Eres maduro. Yo siempre. Sí. Y la pregunta es, ¿alguna vez te sentiste culpable por tener dudas? Sí, sí, sí. O sea, creo que es de las primeras cosas que cuando tú empiezas a decir, no, yo quiero que sean Dios y tal, la primera cosa que utilizas es, pero es que todavía dudo de muchas cosas, ¿no? Es lo primero que viene a tu mente, así como, no, ¿cómo voy a servir en esta parte si yo todavía dudo de si, cuál es mi llamado, ¿no? O de si Dios me va a usar, si realmente va a pasar algo, ¿no? Y es como, no, o sea, sí, sí es importante vencer esa duda, eso claro, pero eso no te descalifica ni te hace que, como que sea un símbolo de inmadurez. Por supuesto, con el tiempo esa duda se va callando de forma más rápida. Eso sí es un símbolo de madurez, que puedes acallar la duda. No que la elimines, sino que realmente puedes contrarrestarla con la verdad de Dios cuando viene a tu mente. Pero no, nunca vas a eliminar esa duda ahí. Entonces, eso es una carga que le pones a las demás personas cuando en realidad todos tenemos dudas. Y al final, vuelvo a insistir, o sea, vemos a Dios a veces como este ser lejano, en el que es soberano, sí, pero que entonces no podemos saber nada de lo que Él hace. Y entonces no es, pero no es así. O sea, a veces eh, se ve mal en la iglesia decir, pero pregúntale a Dios, ¿no? Porque es como, no, no, como le vas a preguntar, así como, mejor confía. Como que lo Tú estuvieras confía. cuestionando, ¿no? Sí, sí, como, ¿por qué te va a explicar, no? Entonces no estás confiando. Pero del otro lado, genuinamente es un padre, o sea, y ese padre es como, sí hay veces en las que dices, te voy a dar, o sea, Dios tiene esas respuestas para ti, si las buscas. Muchas veces no van a ser ni las que tú esperas ni en la forma que tú quieres, Sí. pero las respuestas las va a tener, porque tiene ese cuidado de las personas con las que trabaja. Y creo que una de las grandes cosas que hace alejarse a muchas personas son las dudas. O sea, en cualquier cosa, en un trabajo, en una relación, en lo que sea. Estar en un lugar con dudas te genera miedos, inseguridades y te hace querer huir de ahí para estar en paz. Entonces, si Dios es un Dios de paz, es un Dios que puede callar esas dudas con su verdad. Entonces, no es que la duda desaparezca en tu vida, no es que no tengas que decir, ay, Señor, ¿será que tú puedes?
porque al final es como, somos ese lado humano, o sea, somos personas que han crecido desarrollando esa parte, no es que sea tan sencillo a veces, ¿no? Por nuestras historias, por las cosas que hemos trabajado, y arrancar de 0 a 100 es difícil, pero vuelvo a insistir, es un proceso. Y aún, o sea, el predicador que tú me digas en el momento más alto de su ministerio, llega un momento en el que cuando Dios lo llama a algo más, tú lo vas a escuchar, ¿no? De miles de veces de Dios nos llamó a un siguiente estadio. Y yo era como, pero no tenemos nada. Mm. O sea, el principio era como, ¿será? Ujú. Y se mantuvieron en fe y salió, ¿no? Y luego es el testimonio, pero Dios suplió y todo. Pero genuinamente en su corazón hubo un momento en decir, ay Señor, ¿y si me equivoqué? Ujú. ¿No? Pero vuelvo a insistir, la madurez está en el decir, sí, claro que puede llegar ese cuestionamiento natural, vuelvo a insistir, a tu mente o incluso del enemigo, de decir, ¿estás seguro? Pero del otro lado es la verdad de Cristo en automático, que ya sale y da ese fruto, ¿no? Sí, yo confío en Dios. Sí, y es que Dios me dijo. No, sí es la voz de Dios y tal. Entonces, el reflejo de madurez, creo yo, no es que ya no tengas dudas, insisto, sino que puedas responder a esa duda con una verdad de Dios en tu vida. Mm, ujú. Y fíjate que ahorita que decías esto de que las dudas alejan, Ujú, recuerdo que una vez nuestro pastor nos enseñaba que la manera de cómo el enemigo entra en tu vida es por medio del miedo o la ujú, culpa. Y sí. justamente cuando nos sentimos culpables por tener dudas, pasa esto, ¿no? De que Ujú, te empieza a alejar y empiezas a decir, no, pues mejor, si ya lo cuestioné, pues mejor me voy alejando y ya te da como hasta pena según internamente sí, sí. que te sigas acercando cuando muchas veces a la gente ni se dio cuenta que dudaste, Sí, ¿no? no. Y creo firmemente que la única cosa de la que tenemos que estar 100% seguros es que vino Jesús, estuvo aquí, murió por nuestros pecados en esa cruz y esa cruz nos trajo salvación. Ujú, Eso es lo único que debe de existir y radicar en nuestros corazones ujú, y de lo demás, cuestionemos, preguntemos, sí. investiguemos, conozcamos, Ujú, porque va a pasar, ¿no? Y qué bueno que no nos quedemos en pues porque el pastor lo dijo, ¿no? sí. Sino que en realidad cuestionemos y veamos un poquito más allá y tengamos esa hambre de conocer Ujú, las cosas. Un versículo, nos ha pasado 1000 veces que un versículo, si lo leemos, cada persona lo va a interpretar diferente, porque a cada sí. persona el Espíritu Santo le habla de diferente manera, ¿no? Ujú. Entonces, qué hermoso es eso. Y yo siempre he dicho que la Biblia nos enseña que Dios responde dudas todo el tiempo. Y una de ellas es en el ejemplo de los evangelios. No sé si alguna vez se preguntaron por qué existen 4 evangelios que retratan a Dios igual, ¿no? Pero yo siempre les he dicho que estaban obviamente dirigidos a diferente público, pero el de Lucas específicamente está dirigido a los griegos. Y los griegos yo siempre he dicho que son los más preguntones. Ujú. Y entonces, cuando ustedes lean otra vez el Evangelio de Lucas, a comparación de los otros, tiene muchas explicaciones más, Mm, precisamente porque los griegos no se iban a conformar con una respuesta de, pues Jesús es Dios, Ajá. ¿no? Y entonces en Lucas es cuando dicen, bueno, sí, pero si Dios es 100% Dios, pero también es 100% hombre, pues significa que tuvo que ser tentado, ¿no? Y Lucas dice, sí, fue tentado en el desierto y lo venció así, así, así. Ah, ok. Bueno, pero si Jesús era hombre, pues tendría que haber pasado esto y esto, ¿no? Y Lucas va respondiendo eso, cosas que otros no preguntaron, ¿no? Ujú. Entonces, al final, el Evangelio de Lucas es una muestra más de que cuando preguntas, Dios está dispuesto a contar esos detalles también, porque está muy, muy famosa esta escena, ¿no? Que se hizo, de cuando a Jesús lo van ante el concilio y le dicen, profetiza quién te golpeó, ¿no? Y el resto como que asume, como de, pues, ¿por qué no lo dice? Y en Lucas sí dice, es que tenía los ojos tapados. Y tú mm, como, pero hasta que alguien preguntó, ¿no? Como que fue el Ajá. niño de la clase, oiga, profe, pero pues Sí. sí, ¿no? Y entonces, en ese punto suena muy redundante porque lo hemos escuchado mil de veces en las universidades, ¿no? La peor pregunta es la que no se hace. Ujú. Y entonces, esas dudas genuinamente sí pueden traer problemas porque entonces, cuando no tienes una respuesta y menos de Dios, tú le vas a dar una respuesta según tu conocimiento y tu experiencia. mm, Y allí es donde las cosas se desvían. Ujú. Porque entonces tu verdad no es la verdad de Dios, no siempre es la verdad de Ujú. Dios. Entonces, mejor es preguntarle a Dios
y que él te dé esa respuesta y después digas, ah, es cierto, pero también estaba bien obvio, ¿no? Pero genuinamente, insisto, en la Biblia miles de veces van a ver cómo la gente se acerca y le pregunta, porque a Jesús le preguntaba, ¿no? Y maestro, ¿y esto qué? Y por eso le decían maestro, o sea, porque un maestro respondía a preguntas y Preguntas. preguntas de la gente, como para que nosotros de repente en la iglesia digamos, ¿no? Oigan, es que yo tengo duda de esto. No, es que confía, ¿no? Como que es la respuesta en automático, en vez de decir, pues vamos a ver qué realmente hay ahí, ¿no? Ujú. Y qué hay detrás de esa duda, porque a lo mejor la primera duda es simplemente una puerta a algo más grande y que nos puede traer bendición, no solo a una persona, sino a los demás, ¿no? Sí, sí, ya lo Ujú. que vas aprendiendo lo vas compartiendo, ¿no? Sí, 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 porque cuando aprendemos también una verdad, para nosotros es una verdad que compartes con el resto, ¿no? Sí. Como cuando regresas y dicen, no saben lo que encontré, lo mismo pasa, o sea, y con tus amigos de, no, es que yo también creía eso, no, es que yo también, me pregunté una vez eso, pero ya tengo la respuesta para Ajá. ti, y de repente mis hijos ya aprendieron esa respuesta que yo hice en su momento, mis hijos ya no la van a tener que enfrentar, Ujú. entonces, y mis amigos tampoco, y con los que comparto tampoco, y los que estén bajo mi liderazgo tampoco. Entonces, es una pregunta bien hecha y en un momento correcto trae crecimiento para el resto. Mm. Ujú. Justamente, Que, perdón. No, no, es que perdóname, quería leer el versículo, pero tú adelante, adelante. es que justo ahorita con lo que están diciendo me acordé como hay que ser como niños, ¿no? Ujú, O sea, como los niños preguntan y preguntan y Mm, preguntan, exacto. y en base a, en eso se basan para tener al final sus conclusiones y Ujú, como dices, al final tener su verdad, ¿no? sí, sí, sí. Pero ¿cómo se llega, cómo se erradica la duda? Preguntando. Sí, sí, sí. Y al final, Entonces, o sea, los niños tienen esa naturalidad de decir, pues no pasa por nada por preguntar. ujú, Quiero saber. sí, claro. Pero creo que cuando crecemos queremos decir como ya lo sé. Ujú, Y si admito que no lo sé o que estoy dudando en algo, es como, no, me van a ver como justo, ¿no? Como un inmaduro, como ujú, todavía un niño que va a preguntar. Y pero no, realmente es lo que dice Dios, ¿no? Atrévanse, o sea, atrévanse a preguntar, a volver a ser esos niños que, oye papá, pero ¿y esto qué? ujú. Y esto que ya al niño no le interesa verse como bobo o hacer una pregunta absurda, porque al final de eso aprende y crece. Y los niños que más preguntan son los que después son los que más saben, ¿no? Como de ujú. que te dicen, ah, es que esto y esto y esto y esto. Dices, ¿tú cómo sabes eso? Ah, es que una vez vi tal y ya pregunté. Y el otro niño que nunca preguntó y todo, se ve como que sabe, pero al final cuando le preguntas algo, su inmadurez se refleja en eso, en que no sabe responder. Ujú. Sabe aparentar muy bien que sabe, pero no Wow. sabe responder cuando hay algo más. Sí, como que sabe dar vueltas. Sí, 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 como de No, sí. pero esa parte de las dudas justamente también me ha pasado, e incluso en la misma Biblia, ¿no? Muchas veces leyendo, la otra vez estábamos platicando, y le digo, ay, es que yo no entiendo, o sea, yo quiero saber como esta parte de por qué estaba leyendo exactamente Génesis, y yo decía, ¿por qué Lot estaba esperando afuera de la ciudad? Ujú, Entonces yo todo el día en mi cabeza me llevé esa pregunta, ujú, y yo le preguntaba a Dios, Dios, pero ¿por qué Lot estaba esperando afuera yo sé, ¿por qué tu palabra, por qué ahí en la Biblia dice que Lot estaba así? O sea, revélame también esa parte de atrevernos a preguntar, ¿no? En cuanto vamos leyendo la palabra, hay ujú, cosas que no entendemos. A veces las damos por hecho o las brincamos ujú, porque dices, ah, pues ahí está. No, ujú. pero ¿por qué está? O Sí, sí, sea, sí. todo tiene un sentido y un propósito. Ujú. Al final, por algo están las cosas ahí, pero pues muchas veces no preguntamos. Y como dices, el que más pregunta es el que más al final va a aprender. Sí, sí, sí. Y también como esta otra contraparte de decir, si yo tengo esa duda de que a lo mejor en algún caso, ¿no? De y si Dios sí me llamó, y si Dios sí me puso aquí, y si Dios sí me está llamando a esto, y sentimos que si entonces ya dudamos, que si Dios nos descalifica de, uy, no, ya no, no sirve para ser Para Abraham, servir. ¿no? O para ser rey. Pero no, o sea, creo que esa parte es, vuelvo a insistir, una parte natural que sí se combate con la verdad de Dios, pero inevitablemente todos pasamos por ahí. O sea, Ujú. es casi que y es un suicidio casi, de decir, no, yo jamás voy a dudar de lo que Dios me dijo, de lo que Dios me habló, de tal. Sobre todo en una temporada tan larga, ¿no? Y lo vemos con Abraham, que es el padre de la fe, o sea, así lo llama la Biblia. O sea, llegó un momento en el que hubo esa duda, ¿no? De, ¿y si Dios no? Al punto de decir, pues mejor lo intentamos Con la con sierva, Agar, ¿no? ¿no? Con la Sí. sierva. Y tú dirías, no, ¿cómo crees? Él no dudó. O sea, ya para llegar a un punto de decir, oye, pues a ver, ¿no? Le echamos la mano a Dios. O sea, Sí.
es porque la duda estuvo ahí y intentaron encontrar una solución, ¿no? Ujú. Entonces, si el mismo hombre que Dios les llama el padre de la fe llegó a eso, o sea, nosotros también, o sea, podemos incluso tener esas temporadas de decir, ay Dios, o sea, siento que soy, o sea, pero perdido, ¿no? Ujú. Pero al final, insistimos, o sea, Dios es fiel y podemos mantenernos en esa promesa de que lo que dijo lo va a cumplir y lo Sí. que está hablando va a llegar. Y claro, o sea, la duda se vuelve esa parte en la que o nos arraiga o nos afianza y nos hace decir, pues de aquí no me muevo y justo es como un examen para ir a un nivel nuevo con Dios y de decir, pues siento lo que siento, veo lo que veo, entiendo lo poco que entiendo o no entiendo nada de lo que está pasando, Dios, pero voy a confiar. Ujú. Con todo o sea, con todas mis dudas, con todos mis miedos, con todo, voy a confiar y voy a seguir avanzando en lo que tú me estás diciendo. Y al final cuando llegas del otro lado era como, sí, totalmente así como, oh, sí, ¿no? Sí. Entonces, pues eso, ¿no? Incluso uno de los ejemplos que a veces se nos van es que Juan el Bautista dudó. O sea, cuando le va y le dicen, Oh, oye, sí. pregúntale Sí, él que es si el- sí es él. Y tú de, Sí. oye, bro, lo acabas de bautizar tú, ¿no? O sea, el que se aventó la frase, ¿no? Para el TikTok de, este es hombre que no debo, no estoy listo para desatar yo sus correa de sus sandalias y bautízame tú a mí. Y ahora resulta que, Que no oye, sabía si bro, sí, era sí, o eso no. no es. Pero ya díganle que sí, sí, ¿no? Entonces, insisto, o sea, no, el punto es al fin y al cabo tener esa confianza de decir, me voy a arraigar en medio de la duda a la verdad que es Dios. O sea, que es Cristo, porque Él dijo, yo soy la verdad. Ujú. Entonces, la duda es una oportunidad para acercarte y confiar más en Dios. Mm, Qué Y chido. justamente lo que iba a decir de Marcos 9:24, que dice eso, ¿no? E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, ese espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Pero, o sea, ahorita que decías esta parte de como de creer y de no creer, es como también al momento de preguntarle a Dios, de dudar, Ujú, decirle, y ayuda a mi incredulidad, ujú, ¿no? Ayúdame a creerte, porque muchas veces tal vez Dios ya nos dio la respuesta, ya nos Ujú. dijo por dónde, ya nos dijo prácticamente todo el plan, pero ujú. nosotros seguimos sin creerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Y definitivamente no es tampoco por nuestra fuerza que nosotros podemos creer, Ujú. sino es Dios diciéndonos, ok, ya sé que estos están medio, Sí, sí, sí. Sí, voy, voy a ayudarles a creer. sí, es como, pues, insisto, yo lo veo a Dios siempre como un padre en este tipo de situaciones. Y es como un padre cuando te llevan en un viaje, ¿no? Y te dicen, ya casi llegamos. Y el niño, bueno, oye, pero ya nos tardamos. Es que mira, cuando tenemos que pasar estos lugares y todo, y como que te desesperas como niño, ¿no? Es que no veo. Y si ya Mm. nos perdimos, o sea, como si ya nos perdimos, y ya merito, ya me dormí, ya desperté y ya bajamos a comer y tal. Y no llegamos, y no llegamos. Oye, papá, ¿estás seguro que es por aquí? Sí. Y lo ves hasta preguntar, ¿no? Oiga, la carretera tal. Hijo, no, estoy seguro que aquí no es así. Ahorita abro mi Google Maps yo y yo le pongo pero al final cuando llegas al destino es como, mi papá sí tenía ese control. Y era como, ay, pues ¿para qué me preocupé, no? Todo el camino. Sí. Pero al final esa duda, vuelvo a insistir como niños, ¿no? Es como, bueno, está bien, o sea, confío en quién es mi papá y que vamos a llegar en el momento en el que mi papá así lo estipuló y a pesar de que le pueda preguntar yo mil veces, pues ¿estás seguro? ¿Estás Ujú. seguro? Sé a bordo de quién estoy, ¿no? A bordo de quién está mi vida. Ujú. Hay una palabra muy cliché de que los tiempos de Dios son perfectos, Ujú. pero los tiempos, esa palabra la ocupamos cuando se cumplió. ¿Se Sí. han dado cuenta que alguien publica, por ejemplo, tuvo un ascenso en el Ujú. trabajo y publica, los tiempos de Dios son perfectos, Sí, se sí, me sí. dio? Sí, sí, sí. O alguien tiene un liderazgo. Sí. Los tiempos de Dios son perfectos. Ahora estamos dirigiendo tal. ¿Por qué no Ujú. pensar eso cuando estamos esperando, no? Y Sí, sí, sí. recordar eso cuando estamos en el, oh, los tiempos de Dios son perfectos. Sé que Él, Sí, si sí, me sí. lo prometió, es porque lo va a cumplir, Sí, ¿no? O sí, sí. sea, llevarlo más en el proceso Sí. que solamente en el, sí, ya llegó el día, Sí, ¿no? o sea, es más difícil confiar en los tiempos de Dios son perfectos cuando te rechazaron la promoción, Ujú. Mm. cuando perdiste ese trabajo, cuando realmente fue un no.
Entonces, Ujú. ahí sí es cuando dices, oh, los tiempos de Dios, pues son perfectos, pero no me están gustando mucho que digamos, Pero ¿no? yo ya quiero. Sí, sí, Justamente sí. hace rato decías de la historia de Abraham y me Ujú, acordé cuando ya está, baja Jehová con los ángeles y se le acercan a él y ya le cuentan todo el plan. Y él dice, no, pues el próximo año vas a tener un hijo, así, así, y todo, ¿no? ujú, Y Abraham estaba como incrédulo, como de, pues, ¿cómo voy a tener un hijo, no? Si ya tengo sí, prácticamente 100 años y mi esposa tiene 90, o sea, ya, ujú, ¿cómo? Dice, pues tengo a Ismael, ¿no? Que no es mi hijo como tal, o sea, porque no es hijo con con Sara, Sara. pero él le dice como de, pues bendice a Ismael, ¿no? De todas Ujú, maneras. Y es como, pues ya en esto, pues aunque sea ujú, bendíceme. ujú, Y es como Mm, de Dios diciendo como de, no, yo te dije que te voy a dar esto sí, y eso te voy a dar, ujú, pero el tiempo es mío, sí, porque lo que quiere siento que muchas veces lo que Dios busca en nosotros es que la confianza no esté como en el trabajo ujú, que tienes ahorita, sino en lo que Él te va a dar. sí, sí, mm. sí, Y algo que me encanta siempre recordar es que Dios nos va a bendecir siempre en la sí, decisión que tomemos. O sea, yo creo que si Abraham hubiera decidido no creer, aún así lo hubiera bendecido, pero sí, no hubiera sido el plan como Dios tenía destinado para que fuera, ¿no? Y ujú, eso nos hace un recordatorio a nosotros de que no importa lo que elijas, no es que Dios va a dejar de estar contigo, Él ujú, siempre te va a bendecir, pero Él, como nos ha llamado a vivir en abundancia, quiere siempre algo mejor para ti, ¿no? sí, 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 sí. Creo que hablaba hace un tiempo con mi discipulador y una de las cosas que se me quedó súper grabada, o sea, fue, yo estoy viendo que esto es perfecto para mí. Pero cuando Dios te dice, eso es lo que tú ves que es perfecto, ¿quieres saber lo que veo como perfecto para ti? Wow. Es otra perspectiva, porque dices, si yo veo esto, que yo siento que este es mi trabajo, mi lugar, mi familia, mi todo perfecto, imagínate lo que Dios ya vio que es perfecto para mí realmente. No, y entonces ahí es cuando realmente llegas al otro lado y decimos, ¿no? Y dices, sí, es otro mundo, ¿no? Ahora sí, los tiempos de Dios son perfectos y su voluntad es agradable y perfecta y ahora sí. Pero en Ok. ese momento cuando tú dices, estoy perdiendo todo esto por algo que no estoy seguro, ahí es donde realmente eh, nos Dudas. duda, o sea, entra esa duda de decir, híjole, ¿no? Porque siempre está esa parte de, ay, lo perdí, qué menso, ¿no? Así como de, ay, ahí estaba ahí ahora sí, por tibio, ¿no? Y Ujú. no, o sea, tú sabes que cuando es Dios el que genuinamente te está llamando ahí, no, o sea, aunque lo que pierdas, genuinamente Dios no se lo queda, sino que lo siembras y va a haber una cosecha abundante. Mm, Ujú. Qué mm, bonito. qué lindo. Ok, pues bueno, aquí desmentimos una más, así que un cristiano maduro, sí duda, Sí, sí duda. sí. Pueden sentirse tranquilos con eso. Mito 3. Dios solo usa personas perfectas. Y ahora la pregunta es, si Dios solo usara personas perfectas, ¿quién podría servirle? ¿Tú podrías servirle? No, ¿Tú podrías servirle? No, no, Y todos, yo no. creo que esa es una fácil, ¿no? Justamente la frase que les decía hace rato, Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos, ¿no? O sea, Sí. no, hay muchos personajes en la Biblia que pues, no estaban ni preparados, ni listos, Ujú. ni perfectos, ni así, y pues Dios dijo, yo te voy a usar, porque en tus debilidades yo te fortalezco, ¿no? Sí, sí, sí. Y también la Biblia dice que Él utiliza al débil para humillar al fuerte, ¿no? Ujú. Entonces, en esta parte creo que sí es de las más sencillas a veces, Sí. pero de las que nos creemos más fácil también. Ujú. Porque de repente es muy fácil ver a alguien en un liderazgo, en una plataforma, en una posición y pensar que no tuvo que pasar nada para Ujú. llegar ahí. Creo que una de las verdades más difíciles de aceptar es que la mayoría de las personas desean una posición por los beneficios, ¿Sociales? los beneficios sociales, la exposición, Ujú. quizás, pero solo el que está en esa posición sabe cuántas lágrimas, cuánto dolor y cuánto sacrificio y cuántos procesos le tomó llegar ahí, Ujú. genuinamente. Y Sí. sabe que no es porque fue perfecto, no sabe que no llegó ahí derechito, así como de, hoy, Señor, hoy decido seguirte y Ajá. ¡pum! Ajá. Sino que realmente fue difícil, ¿no? Y que hubo momentos en los que nos desviamos, hubo momentos en los que caímos y nos tuvimos que volver a levantar, y que si hoy estamos ahí es solo porque Dios ha tenido esa gracia Ujú. también con nosotros y ese amor. Sí, y es bien loco justamente porque hay un momento en el que,
cuando ya tienes un llamado, Ujú. tenemos un llamado, y te dicen, no sé, ¿sabes qué? Tú vas a ser profeta, Ujú. vas a ser el pastor, vas a hacer esto, el otro. Y Ujú. entonces te mides ves a un profeta que ya es toda una cosa bien bárbara, bien tremenda, y tú dices, "Ah, Sí. ¿cómo yo voy a llegar ahí? Sí. Ese cuate se ve que no tiene problemas de nada, Sí. pero pues todos empezamos por ahí, ¿no? Y en todo Ujú. siempre, ¿no? Es como de, pues incluso al que veas más perfecto manejando, tuvo que ir desde atrás, desde atrás, Sí. desde atrás, desde atrás, y hubo Sí, un sí, sí. proceso detrás, ¿no? O sea, hoy ya los ves así, pero como Ujú. decías, en su momento ya pasaron un problema, proceso, lágrimas, Sí. dolor, tal vez compromisos, o sea, Ujú. muchas cosas que tuvieron que dejar atrás para llegar al lugar donde Dios y ahora los puso, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. Hay un libro que se llama Biografías de Grandes Cristianos, en donde a uno de los que escribe sobre una predicación que hace, platica que cuando iba bajando de una predicación que estuvo como pues muy fuerte, muy poderosa, que él vio como el Espíritu Santo estuvo ahí, Ujú. él iba bajando y le dice un hermano, ¿no? Al ayudarle a bajar, qué bien predicó. Y él le dice, gracias, el diablo ya me lo había dicho. Ujú. Y esa me encanta y siempre lo recuerdo porque creo que justamente el recordar nuestra imperfección nos Ujú. hace mantenernos siempre humildes y reconocer Ujú. esa debilidad que, que qué hermoso poder decir soy débil porque tú me haces fuerte, Sí. ¿no? Entonces, en lo que más podemos sentirnos amados justo es Ujú. en ser imperfectos. O sea, es en Ujú. nuestra imperfección Ujú. donde Cristo puede meter la mano y perfeccionarnos por medio de su poder Sí. únicamente, ¿no? Y es bien fuerte ahorita lo que decías, que no me acuerdo quién de los dos lo dijo, pero que ahí se perfecciona en la Nuestro Dios. debilidad, ¿no? Ujú. Y hay un montón de ejemplos en la Sí. Biblia que definitivamente no eran absolutamente nada perfectos y que no Ujú. solamente fue como al principio no eran perfectos y luego ya eran los mejores del mundo, no, Mm. sino que en medio del camino ellos Ujú. seguían diciendo, híjole, yo no voy a poder ser capaz de hacer eso, Sí, ¿no? ¿no? En muchas historias lo hemos podido pues ver y Ujú. es bien bonito poder recordarlo a través de la Biblia, que es donde podemos resolver siempre Sí. nuestras preguntas. Sí. Ujú. Ujú. O sea, siento que también en esta parte es una de las áreas que nos cuesta a veces recordar constantemente, porque también sentimos que en cuanto avanzamos y vamos creciendo, al primer error dejé de ser perfecto y entonces pierdo todo, ¿no? Mm, Y Dios es como, ¿no? O sea, sí, obviamente Él desea y anhela que justo vayamos creciendo, sí. madurando, manteniéndonos ahí, pero justo es cuando Pablo escribe esta parte de, pero si caemos, abogado tenemos. O sea, Mm, porque sabe que inevitablemente llega un momento en el que algo nos mueve. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Una duda, algún miedo, algo tal, y te mueve, o sea, te quieren volver a mover. Y es, no, o sea, aún en ese andar, recuerda que ahí está, o sea, el Espíritu Santo y está Dios que ya pagó para que sigamos avanzando. O sea, al final, su sangre es suficiente para eso. O sea, no es como que no lo alcanzamos nosotros, porque pensamos que lo tenemos que mantener nosotros. mm, Entonces, wow. es todo a través de Él, pero nos mantenemos en esa honra de decir, me quiero santificar y mantener en esta obra siendo transformada constantemente por ti, para parecerme cada día más a ti, ¿no? Y menguar yo, que es esta parte. Sí, sí, sí. Pero yo sé que aún, si llego a cometer ese error o si un día me canso y por cualquier cosa, también te tengo ahí para ese momento. Ujú. Y creo que justamente como lo platicábamos, David es un ejemplo bien claro de ello, ¿no? Sí. Que siendo que, para empezar, no era perfecto cuando fue elegido, cuando fue Ujú. ungido. Y en el camino, pues va cometiendo también un montón de cosas bárbaras, ¿no? Sí. Pero aún así, Dios lo llama que tiene a tener un corazón como Ujú. el de él. Y entonces dices, ¿por qué? Porque se iba a su presencia a seguir diciendo, pero conéctame, Sí. pero ayúdame, pero Ujú. me sigo manteniendo humilde porque pues sin ti no puedo, ¿no? Sí, Y sí, eso sí. creo que es también recordar. Creo que el mito también dentro de la iglesia, aunado a esto, es más, nos tienen que ver siempre perfectos. Y entonces Ush. la gente se preocupa más porque aparenten esa parte de perfección todo el tiempo, a realmente ser cuidadosos en esa área, ¿no? Como de David, de decir,
Y con Saúl, ¿no? De un lado era como que aquí me vean que Dios sigue conmigo y si me tengo que poner algo, pues no pasa nada. O era Moisés también, ¿no? El que de repente ya mejor se puso el velo para que no vieran que ya la gloria no estaba. Ujú. Pero es esta parte de decir, ¿por qué cuidar esa apariencia y no ser como David? De, a mí no me importa lo que tenga que pasar, regreso y aquí estoy, o sea, Mm, y prefiero perder todo y perder mi reino y lo que sea, pero voy a admitir, o sea, que te necesito, Dios, que no soy perfecto y precisamente por eso te necesito a ti. ujú. Y en la iglesia nos pasa eso, todo lo contrario, ¿no? Como es como de, uy, dijo que no es perfecto, sáquenlo, ¿no? Y Ujú. que debería ser lo contrario, debería ser como, eso es realmente lo que se necesita valentía para admitir cuando dices, aquí no soy perfecto. Y en esta parte, si me buscas, sabes que me va a costar, Dios, pero es cuando más te necesito. Sí, y loco que a veces recordamos más a David porque era quien tenía un corazón conforme al de Dios que Ujú, porque era el rey. sí. Y es porque, justo, ¿no? Como decías ahorita, no te importa si tengo que dejar mi reinado porque su identidad nunca estuvo en el reinado como Ujú, tal, sino en la intimidad que él tenía con con Dios Dios. en todo momento y que lo Ujú. tuvo siempre. Ok, entonces, pues bueno, el tercer mito, Dios solo usa personas perfectas. No, 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 para nada. al contrario. Ok, el cuarto mito dice, si Dios está conmigo, todo me saldrá bien. Este está interesante, ¿eh? Porque Está bueno para eslogan, para vender, pero no. para vender, ándale, Para como una vender, sí. campaña publicitaria, ¿no? Ese sonaría bien en las playeras, ¿no? Suena optimista. Sí, Ajá, sí, sí, sí. el club de los optimistas. Estos. Oye, pero a ver, aquí la pregunta, Ayrton, que te queremos hacer es, Ujú. ¿quién crees que vendió la idea de que seguir a Jesús significaba vivir sin problemas? ¿O en qué parte tú crees que se vende esta idea? Yo siento que tiene que ver mucho con esta parte en la que se nos vende la idea de que el reino es como justo la idea del paraíso, ¿no? Y Mm, que entonces ya si estás con Dios, color Sí, de no rosa hay tu nada. mundo, todo te va a ¿no? salir bien. Todo bien, una aseguración. Y en esta parte, cuando el enfoque es más en la parte de reconocer, justo, ahí es cuando reconocemos solo a Dios como un padre que da, que da, y que da, y que da, y que Mm, da. Y entonces es como vendemos el evangelio como un club social de bendición. De si tú vienes a Dios, Dios te da, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te sana, Dios tal, 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 Dios pum, pum, todo. Y entonces vemos a Dios como que me puede dar. Y mm, entonces es Dios, dame, Dios, dame, Dios, dame, Dios, dame. Y el día que del otro lado hay una exigencia de decir, sí, yo te bendigo, pero también ser hijo, insisto, lleva también un sacrificio y una responsabilidad. Y enfrentar ese tipo de decisiones es cuando dices, ah, no, ya me gustó. mm, Porque entonces Dios siempre me habías dado y esta vez que me estás pidiendo que yo te dé algo, mm. ya no quiero, ya no quiero. Entonces, creo que tiene que ver mucho con esa parte. Pues vemos a muchos creyentes Ujú. en esta parte de ahorita que lo decías, ¿no? En esa parte del diezmo, cómo nos pega la parte del Ush. dinero, ¿no? Sí, Ujú. Y igual como que es difícil dar, es como de, ah, pues yo te voy a bendecir, pero sí, sí, sí. da, ¿no? Y, y pues muchos es como de, ah, no, espérate. Y entonces Ujú, empiezan con que, ah, pues yo voy a una iglesia, pero donde no me pidan. ujú. Y pues, Luego dicen, es que no sabemos con lo que hacen con los diezmos. Si Sí, ustedes ni sí. diezman, ¿Con pues no cuáles los suyos? pregunten. No. ¿Cuáles diezmos los suyos? No, creo. Sí, ah, va, ¿para dónde? Pero sí, sí, no, sí. no es meternos en esa parte, Sí, ¿no? sí, sí. Solo es como eso, ¿no? Dios también nos da, así como nos bendice muchas cosas, también Ujú, nos da ciertas obligaciones como hijo, ¿no? Al ujú, final, tu compromiso de tu casa es tener tu cama, es ujú. escombrar tu cuarto, mantener el orden en tu casa, que Sí. si ensucias un traste lo lavas, cosillas así, Ujú, que pues, ya cada casa tiene sus ciertas reglas, pero hay reglas, ¿no? Hay cosas que seguir, hay estos mandamientos, ujú, estas ordenanzas también, en las que pues debemos pues cumplirlas al final, ¿no? Que es nuestra ujú. responsabilidad como hijos también. Sí, sí, sí. Y yo creo que también tiene que ver mucho esta parte de que reconocemos muy fácilmente a Dios como nuestro Salvador, pero nos cuesta mucho como Señor. Y Ujú, entonces cuando ya reconoces a Dios como Señor, es esta otra parte en la que tú Ujú, dices, ya no me toca simplemente recibir, ujú, sino, insistimos, ¿no? Dios el que ama lo disciplina, lo ujú. exige, lo incomoda, lo quiere Sí. llevar a, o sea, en esos propósitos dices,
Ya me encantó que cuando conocí a Jesús me profetizaron y que yo voy a llegar aquí y allá, pero el proceso, si me lo saltas, mejor no. O sea, Sí. gracias, ¿no? Sí. Y entonces mucha gente se queda en esa línea de, Señor, yo aquí estoy, siempre y cuando no pase esto, ¿no? Ujú. Siempre y cuando no me pidas esto, siempre y cuando no haya esto. Entonces ahí es donde empieza esta idea de, si ya no me está saliendo bien, es porque entonces no era de Dios, ¿no? Y entonces lo suelto. Si ya no estoy cómodo, no era de Dios. Si ya tuve un conflicto con alguien, entonces eso no era de Dios, ¿no? O en un liderazgo, ¿no? Si mi equipo no me quiere casi casi o no les caigo bien, no, entonces no es de Dios. Y o sea, si el evento que íbamos a hacer no salió todo con números verdes y nadie se peleó con nadie y todo, entonces no, eso no era de Dios. Y entonces el primer obstáculo nos queremos echar para atrás en ese aspecto, ¿no? Es que no oraste bien. Ajá. Es que no ayunaste antes Sí, sí, de... sí. Para eso hay una palabra que me gusta mucho que vimos que se llamaba la longanimidad, que Ujú. justamente es el saber permanecer, ¿no? Cuando Sí, Dios ya te dijo que ese es tu lugar. sí, totalmente. Entonces, pues no, la verdad es que seguir a Jesús no es como de que ven y todo va a estar perfecto, ¿no? Ujú, Algo que sí sucedió es que al nosotros ser como una de los continentes más jóvenes, ujú, pues es como que llega a nosotros esta palabra con el Evangelio de la prosperidad, ¿no? ujú, Que es siempre vas a ujú, prosperar, y no significa que no, porque pues la palabra nunca se contradice, y de hecho ujú, en Romanos 8:28 justo dice esta parte de que a quien cree en Dios, todas las cosas ujú, ayudan para bien, pero eso no significa que el camino no tenga sus dificultades, ¿no? Como lo ujú. hemos platicado. Sí, sí. Incluso está el versículo de Timoteo que dice, amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Y entonces, eso es una verdad, pero para que ¿cómo está tu alma? O Mm, entonces, el proceso del alma es uno bien complejo y de repente es como, Dios, yo quiero la prosperidad, sí, pero no quieres el proceso que implica de transformar tu alma en esa alma que prospera y que entonces da fruto. claro. Y entonces es como, yo quiero recibirlo de acá, pero sin trabajarlo de acá. Y esa parte pesa mucho. Sí, al final es esa parte cuando David dice, "Mira, como escudriño mi corazón, ¿no?". O Sí. sea, Ujú, tú busca realmente que no haya eh, altivez, ¿no? Cosas así ujú, que también nos hacen perder el piso de alguna manera, ¿no? Porque buscamos como solamente según nosotros, sí. pero pues realmente como decíamos hace rato, ¿no? Solo lo haces porque buscas la plataforma, porque buscas la parte social, Ujú, porque buscas la posición y todo esto, y es una mentalidad totalmente errónea, ¿no? ujú, Y más en esta parte del servicio. Sí, fíjense que hace ratito platicábamos que ahora que es un privilegio o que una manera de mostrar un estatus social es siendo sano, ahorita tu competencia más fuerte es qué edad metabólica tienes o todas estas de tiempo en el ejercicio y demás, ujú, es porque llegamos a un punto en la sociedad donde comprar algo ujú, ya no es lo más satisfactorio para alguien ujú, y que ya no es el mayor logro. Hoy la manera más fuerte de decir yo tengo un estatus más alto que tú ujú, es a través de la salud física, porque es un esfuerzo constante. Por ujú, eso, si se dan cuenta, ahorita jóvenes desde 15 años a 20 ujú, están en el gimnasio mucho más fuertes que sí, alguien de a lo mejor el doble de edad ujú, o 5 años más, porque justamente, y cuando antes era como de que se iban de fiesta, estaban sí, en otra onda, porque es la manera de decir, estoy construyendo algo que me está costando trabajo, ¿no? ujú, Y es bien fácil admirar a alguien y decir, ay, yo quisiera estar como tal persona, y hablándolo, o sea, lo estoy poniendo como en un ejemplo físico, ujú, porque en realidad, pues para llegar a estar ahí, pues no fue como que estuvo en el gym una semana sí, y no, ya está súper fuertísimo, ¿no? O sea, ujú, seguramente es un proceso de mucho tiempo, de mucho esfuerzo y de ujú, también incluso de dinero, ¿no? sí, Y asimismo es el crecimiento en todos los aspectos, como ahorita tú lo decías, ujú, sí, o sea, el peso del llamado. Está bien padre todo lo que te profetizaron, pero todo ujú, el proceso que se lleva, pues no siempre es tan fácil. De hecho, creo que nunca es fácil. no, no, no. Y sobre todo, como en esta parte, es como ver a David, o sea, qué difícil fue para David
que primero, o sea, lo mandaran llamar, lo ungieran y al otro día despertarse y seguir pastoreando ovejas. O sea, Mm, porque literal, o sea, eso fue lo que pasó. No fue como que el otro día, vente, vámonos al palacio como en las películas, ¿no? Sí. Y bienvenida a tu vida de rey, ¿no? O sea, el otro día fue como, pues felicidades, mi chavo, pero, Ya te ungieron. ajá, pues todo ungido, Síguele. límpiate el aceite y báñate. Al otro día las ovejas siguen esperando por ti, ¿no? Y ujú. pasaron muchos años, o sea, muchos años, cuando lo exiliaron, cuando Saúl lo quiso matar, Todavía ya y como todavía, rey. sí, ya, o sea, ya como rey y todo, y hasta que un día ya llegó, o sea, al final volvemos a insistir, se cumplió, pero no fue todo color de rosa, ¿no? Desde que le Mm, dijeron, yo soy rey, y sus hermanos no fueron como, ay, sí, pues pásele, siéntese, ¿no? No, o sea, él siguió desarrollándose, fue el proceso, se siguió peleando con osos, siguió esquivando lanzas y todo, pero ahí estuvo, ¿no? Y, o sea, creo que nadie quiere vender ese póster, ¿no? De en el mundo tendréis aflicción, ujú, pero sí, o sea, a veces queremos justo rebajarle al evangelio con tal de que lo acepten. Ujú. Cuando Pablo escribe todas esas cartas, decir cristiano era casi una sentencia de muerte, ¿no? ujú. Y a veces nosotros queremos decir así como, ay, no, no me voy a quedar yo sin amigos y les digo que es como que no va a ser color de rosa, ¿no? Claro. Pero pues al final Dios siempre dice, ¿no? O sea, el mismo Jesús nunca quiso vender algo que no era. Ujú. Y él siempre era como el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y niegues a sí mismo y sígame, ¿no? Sí. Y entonces nosotros es como, no, 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 tú no te niegues, tú, todo bien, todo va a salir padre, mira, Dios te va a dar bendiciones. Y ya Ujú. luego te cuento así como las letras chiquitas, cuando Mm, Jesús nunca hizo eso. O sea, porque también es una forma de mentir. O sea, al final es una forma de vender a un Jesús que no es, ujú. ¿no? La merch de templo va a ser en el mundo tendrás aflicciones. Definitivamente. Pero confíen. Pero Sí. confíen, claro, sí. Muy bien. Ok. Entonces, nos vamos con este mito 4 que si Dios está conmigo, todo me saldrá bien, igual, cancelado. Sí. No significa que todo va a salir bien. El mito 5 dice, si no siento a Dios, significa que Él se alejó. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando nuestras emociones dicen una cosa, pero la Biblia dice otra? Y Ujú. aquí fuerte que pues, los dos son caballeros. Por el tema de lo que otra vez platicábamos de las emociones, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hacemos cuando nuestras emociones nos dicen todo está mal y la Biblia dice todo está bien? Está bien. Pues creo que esa es la batalla de todos los días, ¿no? O sea, la más constante. Porque en esta parte de que hay una parte almática y que sentimos y que al fin, al parte, Dios nos hizo así, ¿no? Porque Ujú, también a veces nos peleamos con las emociones como de, ay, no, Dios, quítame esto, ¿no? No, pues yo claro. te las di, ¿no? Al Sí. fin es algo bueno, Sí. pero no nos podemos dejar gobernar por eso, Ujú. porque al final es el espíritu el que tendría que tomar el control de nosotros y reflejar al resto, ¿no? Ujú, Y en esta parte de cuando no lo siento, entonces Dios no está, es complejo porque eso casi es una de las constantes con Dios, ¿no? No lo vas a sentir, no lo vas a estar sintiendo ni lo vas a estar viendo, porque a veces contamos y escuchamos muchos testimonios así, ¿no? No, y Dios lo sentí aquí y en el evento, lo o lo escuché. escuché, o Me tuve esa dijo. visión, ¿no? Los que escuchas, ¿no? De que yo he visto a Jesús o fui Ajá. al cielo y tal. Pero eso fue solo un día, o sea, fue una experiencia Mm, de sus 70 años de vida, de ministerio, lo que sea, pasó una, dos, tres veces, Ujú. y el resto de su vida no fue así. ujú, Y a veces pensamos que estar en su presencia es que todo el tiempo sientas el fuego y que todo el tiempo Ujú. quieras llorar o que todo el tiempo sientas esa parte cuando Dios te toca o te ministra, ¿no? Y no, o sea, el caminar diario, creo que hasta incluso con Jesús, Jesús no todo el tiempo estaba ministrado con él, o sea, a pesar de que el Espíritu Santo estaba con él todo el tiempo, no era una emoción de que, ay, no, Ujú. casi lloro aquí cada que oro por alguien, ¿no? Jesús era un hombre que tenía esas emociones porque las vemos en la Biblia, pero que a pesar de sus emociones sabía por quién estaba regido, ¿no? mm, Y entonces es esta parte también en la que a veces pensamos que el dominio propio solo tiene que ver con alguna debilidad, pero también tiene que ver con esta parte de la emoción, de decir, Dios me dio un espíritu de dominio propio Ujú. para esas emociones regularlas.
Y aun cuando no estoy sintiendo a Dios, Dios no está lejos. Dios sigue igual de cerca, ¿no? Al final, Dios rompió un velo para estar cerca de nosotros. O sea, se entregó a su Hijo como sacrificio para recuperar esa relación, como para que nosotros todavía pensemos que el día que no lo sentimos, el día que no desperté de buenas, el día que no hice mi devocional, inmediatamente Dios se aleja, ¿no? Así como que, ay, no, Dios hoy no estuvo conmigo, ¿no? O sea, Dios al final nos dice en su palabra que el que lo busca lo encuentra, ¿no? Y Él siempre desea ser hallado, ¿no? Pero somos nosotros los que a veces nos condenamos Ujú. y decimos, no, hoy no lo siento, entonces Dios hoy no estuvo, entonces ya me dejó, y empiezan todas estas ideas Ya no de soy que digno. ya no soy digno, el típico, ¿no? ¿Por qué me has abandonado? Ajá. Y no, o sea, Dios ha estado todo el tiempo, a veces en silencio, a veces de forma más apacible, pero Dios siempre está ahí, o sea, y a veces lo platicábamos hace rato, Ajá. ¿no? Cuando ya regresas en tu historia dices, siempre estuvo ahí, Mm, siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. El día que lo necesité estuvo ahí. No, a lo mejor no con truenos, no con fuego Ujú. consumidor, como que hubiera querido, pero estuvo ahí. Siempre estuve ahí. Genuinamente siempre estuvo ahí. Sí, ya hace rato creo que lo hablábamos, como esta parte en el libro de Daniel, Ujú, de cuando van a entrar al horno de fuego, ¿no? ujú, Justamente como que Dios nos dijo así, como, no se preocupen, no van a entrar, no, entraron y estuvieron ahí, ¿no? En ujú. medio del fuego Dios estuvo con ellos, pero aún así el corazón de Daniel y de sus amigos fue como, aunque me queme ahí, yo Sí, decido estar contigo, ¿no? sí, 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 Es, total. es, es una decisión, ¿no? Al final las emociones pues, siempre van a estar, pero es aunque a veces mi vida parezca que está en medio del horno, Ujú, yo sé que Dios está conmigo, ¿no? sí, Aunque pases en valle de sombra y de muerte, ujú. Dios aún va a estar siempre. ahí contigo, Sí, 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 en todo siempre. momento. Ujú, Y decía, ¿no? Hace ratito, es que yo soy el que me alejo. O sea, Dios sí, siempre está ahí. Sí, Y sí, aún sí. cuando nos alejamos, Él con sus lazos de amor regresa ujú, Nos trae y de nos vuelta. regresa, ¿no? Y sí, eso es bien hermoso poder, pues, reconocerle que lo hace también por medio, o sea, no esperemos que venga un ángel y nos diga, ujú, regresa a mis brazos, ¿no? Que, ay, me dijo por medio. No, o sea, muchas veces esos ángeles también son representados por personas que te acercan, ujú, por gente que te ama, por incluso a lo mejor hasta un desconocido, Sí. o ujú, sea, no sabemos cuándo podemos experimentar la voz de Dios, a Dios por ujú. medio de muchas cosas que suceden. Sí, Entonces, totalmente. es estar también siempre alertas a eso, ¿no? Ujú, Y pues sí, entonces, en realidad nuestras emociones nos pueden decir algo, pero hay que recordar siempre lo que dice la Biblia. sí. Hay algo que yo siempre digo que se tiene, que es como el trío perfecto para mí, Ujú, que es orar, discipularte y leer la Biblia. O ujú, sea, esos somos unos hábitos inamovibles que te van a mantener conectado, ujú, aun cuando tal vez no lo sientas, ¿no? sí, A lo mejor llevo un rato sin sentirlo, ujú, pero si voy y hablo con la persona que me está discipulando, si me mantengo leyendo la Biblia, si sigo orando, ujú, seguramente va a haber una conexión, sí, exactamente. Entonces, para mí esos son como esos tres hábitos elementales, no solamente de una persona que es cristiana, sino que en general creo que todos podemos hacerlo, todos podemos hablar con Dios. sí. Y si yo lo veo de esta manera, ahora que mencionaban lo del gimnasio, Ujú. creo que cuando empiezas en el gimnasio, los primeros resultados son bien notables, bien rápido, ¿no? Y lo mismo en la fe. Creces Ujú. y de repente, pum, lo sientes y lo ves y todo. Pero en cuanto vas afinando ya detalles con Dios y Ya. vas madurando, el cambio ya no se nota tanto, así como de, oye, pues, Dios, yo ya no veo como que algo, ¿no? Ya no lo siento, ya no siento esta parte y todo, pero sigue Dios trabajando, ¿no? Y sigues creciendo y sigues aumentando. Y a lo mejor el resultado se ve todavía más a largo plazo, pero es porque ya aguantas esa parte, ¿no? Ya no necesitas que Dios te cautive como la primera vez, que siempre lo va a hacer, o sea, de una manera u otra, Dios siempre tiene ese cuidado de nosotros, pero viene mucho con esta parte de madurez, ¿no? De decir, Dios, yo sé que sigues trabajando y me voy a mantener aquí fiel. A lo mejor yo veo que el que acaba de llegar está enamorado y siente ese fuego, yo me acuerdo, pero yo sé que en la posición y en el lugar que estoy, también me estás desarrollando del mismo modo. Y que al final es cuando nos voltean a ver y dicen, es que tú qué onda, ¿no? Y es esta parte en la que muchos se pierden también. Porque en Ujú. cuanto empiezan a dejar de sentir esa parte, sienten que ya Dios no está trabajando, que Dios ya no está con ellos y es cuando te alejas tú, ¿no? De, bueno, si ya no lo siento, entonces ya no.
Y lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ujú. Si nos dejáramos mover simplemente por una emoción o cada que sentimos a Dios, híjoles, o sea, serían muy pocas veces que realmente estaríamos ahí. Porque entonces iríamos, y pasa muchas veces, el cristiano que se la vive de evento en evento, en evento, en evento, porque solo quiere sentir, 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 Wow. sentir, sentir, pero no quiere crecer. Ujú. O sea, porque crecer es también decir, ya no dependo de esa emoción, ya no dependo de que esté el super predicador para entonces escuchar a Dios, ya no Mm, necesito, o sea, la alabanza de alguien más, sino yo puedo tener ese momento y esa intimidad con Dios en mi habitación, después de un día de trabajo yo solo, y no Sí. necesito que venga un profeta a hablarme de Dios ujú, porque yo puedo escuchar a Dios también. ujú. Wow. Ujú. Luego esta pregunta, ¿no? ¿Pero quién va a predicar? Sí, sí, Hay sí. un ejemplo que me encanta que nos puso nuestro pastor de las 3 mujeres que pasaban con Ah, sí. Jesús. ¿Se acuerdan? Ujú, Que hay 3 mujeres y primero llega con una mujer y la saluda, la abraza, le ujú, dice, ¿cómo estás? Y tiene como que esa cercanía, ¿no? ujú, Y es una mujer que acaba de conocer. Y luego la segunda mujer es una mujer que ya tiene 2 años de conocerla, ujú, llega y le saluda y le dice, hola, buenas tardes, qué bueno que estás aquí, y ya se va. ujú, Y la tercera mujer es una mujer que lleva conociendo de hace muchos años, ujú, pero llega y ni la saluda y ni la ve. Y con la que más tiene una relación cercana es con esa tercera mujer que ujú, no saluda, porque justo lo que acabas de decir va de la mano con esa madurez de decir, no necesito un show o una emoción fuerte que ujú. me haga saber que la conexión y que esa cercanía yo la tengo con él, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor en esta parte es cuando lo vemos con las parejas, ¿no? Al principio es como, al final lo veo de que no, los novios, ¿no? De que aquí y todo. Pero el que ya tiene esa convivencia y todos los días dices, ah, caray, y así como, pues ya no se saludan ni nada, ¿no? Así como ya no están de melosos, ¿no? Y no tiene que ver con esta parte, sino al decir, oye, yo tengo un tiempo de intimidad aparte. O sea, ahorita a lo mejor estoy en la iglesia, a lo mejor te estoy viendo a ti en una comida, y no necesito ya tener estos momentos, que eran los de que hay ahorita, porque es el único momento en el que nos estamos viendo. Pero voy a llegar a mi casa y él va a seguir ahí. Y no pasa nada si ahorita no estoy de meloso o si no me estás viendo como en mi prime de que, ay, dulzura, tal, ¿no? Porque al final yo llego a casa y me lo quedo, o sea, y ahí estoy con él y tengo esa relación, ¿no? A veces pasa con los papás, ¿no? Con los hijos, que llega el que viene de España y lo abrazan y, ay, te hijo, te amo, ¿no? Y el que está en casa es como, pues, no pasa nada, o sea, siguen siendo mis papás, o sea, no es que me quieran menos y hoy el cumpleaños es de él y todo, y el centro de atención quizás hoy es él, pero no me hace menos ni hace que mis papás no tengan una relación conmigo, porque al final, mañana en la mañana voy a desayunar con ellos Ujú. y sigo siendo su hijo, ¿no? Entonces con Dios también pasa eso mismo. Mm, chido. Ujú. Oigan, pues miren, nos faltan 2 mitos. Ustedes dicen qué hacemos. ¿Lo terminamos? ¿Hacemos una segunda parte? A ver, ¿qué sugieren? ¿Qué Le damos, le sugieren? damos, le Le damos, le damos, Le damos. le damos. damos. Va. Ok. Mito 6 dice, mi pasado me descalifica. Voy a hablar por nosotros dos, por mi amigo Aito, ¿no? Pero pues si así fuera, estaríamos descalificados, ¿no, amor? Sí, todos, todos. Todos. Sí, no, ya lo hablamos de eso, estaban con Ok, entonces, la pregunta es, ¿alguna vez pensaste que Dios ya no podría usarte? O sea, cuéntanos alguna experiencia que tuviste que dijiste, sí, ahí yo dije, no, es que Dios ya no me puede usar aquí. Yo me acuerdo mucho de ese momento porque es cuando genuinamente ya había aprendido de la gracia, ya la habías vivido como esta parte redentora, pero nunca en el decir, aquí la regué y genuinamente merezco perder todo lo que llevo contigo, Dios. Ya no, o sea, si quieres buscar a alguien más, búscalo. Y con que o sea, a mí solo con que me dejes entrar al cielo ya alarmé. O sea, de tan mala decisión que había sido, ¿no? En ese momento, yo me acuerdo que me metí en una relación que no tenía que estar. Y fue como, aquí no era. O sea, genuinamente aquí no era. Todo está, o sea, fue mal para ambas partes. Y, y había sido en un momento en el que iba yo creciendo con Dios, ¿no? Y entonces ese error nos marcó a de ambos lados. Y para mí fue un decir, genuinamente lo voy a perder todo. O sea, genuinamente, o sea, voy a rendir cuentas de esto
y lo voy a perder todo. Porque entonces yo decía, pues Dios, o sea, ya no, o sea, yo sé lo que hice, yo sé que estuvo mal, yo sé que lo hice conscientemente, lo voy a perder todo, Dios, o sea, ya no hay otra forma. Y entonces es cuando se te queda esa idea, ¿no? De, ya, y o sea, y aunque no quería salir, o sea, porque también al principio quería salir corriendo y decir Dios, también me ganó el corazón, ¿no? De David de decir, bueno, pues ya, aquí estoy, lo reconozco, pero también con qué cara, ¿no? Como el hijo pródigo que dice, ya estoy aquí con los cerdos, o sea, ya estoy aquí, pero si me vas a quitar tu nombre, si me vas a quitar la posición, no pasa nada, pero lo voy a perder con tal de no perderte a ti, ¿no? Pero sientes esta parte justo de culpa, de decir, ya no hay vuelta atrás. El error está, las consecuencias van a estar y pues lo enfrentaremos, ¿no? Y fue la primera vez que a mí me tocó experimentar la gracia y haciendo cristiano, o sea, porque predicas de ella, la escuchas y Claro. la primera vez que aceptas a Cristo lo entiendes, pero cuando estás en este otro lado es como, híjole, o sea, fue la primera vez que me cayó el 20 de decir, eso es gracia, porque yo merecía un castigo genuino y no pasó. O sea, al final con Dios fue de ir rendiendo cuentas con todos y Dios fue muy bueno, o sea, genuinamente fue muy, muy, muy bueno conmigo, que dijo así como de, sí, sí vi que te caíste, sí estuvo mal, pero te voy a regresar en el punto que estábamos y sigamos. Y yo le decía, yo no tendría que estar aquí, o sea, yo, si las consecuencias hubieran sido como debían, incluso si hubieran sido menos las consecuencias, y hubieran sido muy buenos conmigo de decir, no, bueno, sí va a haber un castigo y acá, hubiese tenido que perder muchas cosas, pero muchas cosas que años me habían costado de trabajo, de disciplina, ¿no? Que es cuando decimos, ¿no? El que no haya caído, cuídese de no caer, pero tú dices, bueno, pasó, ¿no? Y hemos muchas historias de que pues ahí se queda, ¿no? Y pierdes tantas cosas, pero fue la primera vez en mi vida que sí fue un Dios diciendo, esto es la gracia, acuérdate. O sea, no vas a estar aquí y lo que va a pasar y todas las cosas, porque vinieron muchas cosas buenas que estoy yo decir, me sentía muy mal al principio de decir, ¿por qué si me equivoqué? De repente es como si me estuvieras premiando, ¿no? Y te sientes como ese hijo pródigo, que regresan y le hacen fiesta. Y tú dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, no estoy entendiendo, no me caí el 20. Y era como, pues es que no eres tú, o sea, esto se trata de mí y de mi amor por ti. Y entonces, pues también fue aprender esta parte de decir, ok, esta es la gracia, y si ya pagaste y si ya me dijiste que esto es así, que yo soy perdonado y que soy hecho justo con delante de ti, que de aquí en adelante me acuerdo de lo que hice para no volver ahí. Y me acuerdo de dónde me sacaste, pero yo te voy a seguir hasta donde tú me digas, ¿no? Y entonces, si habláramos de que el pasado descalifica, Moisés lo hubieran descalificado, a Pablo lo hubieran descalificado, a David lo hubieran descalificado, a nosotros nos hubieran descalificado en cualquier momento, o sea, pero no se trata de eso, sino al final es porque Dios tiene a bien usar a nosotros, ¿no? Sí. Justamente como dice el versículo de 2 de Corintios 5:17, ¿no? Ujú. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Sí. Y así nos pasa en este andar y caminar de la vida. Muchas veces nos equivocamos y como decíamos hace rato, muchas veces somos nosotros mismos los que nos descalificamos y decimos, Dios ya no me va a usar, ya no me puede usar porque ya me equivoqué, Ujú. ¿no? Y muchas veces aún conociendo de Dios y estando en Él, aún así cometemos errores, parece como si el pasado nos quisiera jalar, caemos y decimos como, no, ya caí, ya no soy digno, ¿no? Como lo que Ujú. hablamos también hace rato de la perfección. O sea, hay un momento en el que dices, chale, ya no puedo, ya no soy perfecto, Ujú. ya se acabó. Sí. Y el problema es ese, en el que hubo un momento en el que te sentiste perfecto, que sentiste que todo iba a ser como, Sí, o que como ya de, eras diferente, ¿no? sí, Que ya sí, eras sí. diferente, que ya la habías librado, y pues es en ese momento Ujú. donde te confías, donde viene el golpe, ¿no? Sí, Y Dios te dice, es que tienes que aprender a depender de mí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y Como que a veces también es esta parte de pensar que entre más avanzas, menos necesitas a Dios, ¿no? Como yo ya puedo andar sí, solito, Dios. Ya sí, aquí ya no me mantengo cerca porque pues ajá, aquí ya me puedo ir a meter acá y no pasa nada y no ajá, pasa nada. Y es al contrario, ¿no? sí, Es no. entre más veo que me siento suficiente es cuando más tendría que correr a decirle a Dios, no, ¿qué está Ajá, pasando? ¿Qué está pasando? No puedo hacer esto sin ti, ¿no? Como decíamos con la vid.
porque en el momento en el que me la crea, es Ajá. cuando, pum, te vuelves presa fácil y es como, pum, y lo vuelves a construir tú y lo dices a tu manera y lo vuelves a poner así como de esto, en esto yo decido Dios y es lo único en lo que sale mal, pero también es la puerta de entrada para que otras cosas vengan, ¿no? Mm. Y para esta parte hay un salmo que me encanta mucho que habla sobre que nos dejará más limpios que la nieve, Ujú, más blancos que la nieve, perdón. Y ese salmo es para mí ese recordatorio de que yo puedo ir siempre a sus brazos y decirle, Dios, límpiame, Dios, purifícame, porque Él lo va a hacer. Mm. Y que sea el tiempo que sea, el tiempo que llevemos de cristianos, el tiempo que has escuchado de Dios, lo que sea que hayas hecho, que en este tiempo puedas reconocer que ha sido algo que ha limitado tu crecimiento, no solamente en una iglesia, sino un crecimiento de perdón, de amor, de lo que sea. Si en este momento tú identificas algo en tu corazón que no te ha permitido avanzar, entrégalo a Dios, piensa en ese suceso que hiciste o en ese sentimiento que tal vez aún tienes, entrégale a Dios y dile, Dios, tú purifícame, tú límpiame, porque en realidad creo que tú ya no me podrías usar, pero como lo decía ahorita nuestro amigo Ayrton, es sí, sí puedo usarte y es por mi gracia que te voy a usar, no porque tú seas bueno, sino ujú, porque yo decido usarte, ¿no? Sí. ujú, Entonces, sí quiero hacer esta invitación para que podamos hacerlo e ir a sus pies, que es el lugar más alto en donde podemos estar, ujú. y humillarnos a decir, te necesito, límpiame tú, Jesús. Sí, sí, sí. Ujú. Sí, es lo que hablabas hace rato, ¿no? Al final menguar para Ujú, que crezca Dios. Y justo así le pasó a Pablo, ¿no? Que dijeron como de, pues es que él con todo lo que hizo y cuando lo veían predicar, dicen, no, este cuate debe estar haciendo trampa, sí, ¿no? Nada más es sí, como para llamar la atención y sí, sí. de repente y, y no era así, pues él ya se había entregado totalmente, ¿no? Y Ujú, sufrió y padeció y encarcelamiento tras encarcelamiento, ujú, pero al final pues él siempre se mantuvo, ¿no? Dios hizo ujú. lo que tenía, lo que debía de hacer con él. Y quizás uno de los más grandes miedos al empezar a seguir a Jesús es ese, el Ujú. pasado. Que de Sí. repente te digas, híjole, si me encuentro a alguien que me conocía y Ujú. que diga así como, y si me vienen y le dicen así como, si me subo a una plataforma y empiezo a predicar y alguien se para, ¿no? No, si yo te conozco. Y sientes esa responsabilidad de, no, y apenas me vean, van a decir, no, si yo te conocí, si tú eras así y así. Pero es justo, o sea, creo que sería lo mejor que te podría Ujú. pasar es eso, Sí. que te digan, qué bueno que me conociste, conóceme ahora, Ajá. para que veas realmente el cambio. Wow. Y la mayoría a nosotros nos ha pasado, ¿no? A todos, que cuando te vuelves a encontrar a esa persona y te dicen, yo te conocí, pero ya no eres lo que yo conocí. Y es cuando tienes Sí. esa oportunidad de decir, exacto, y de eso te quiero Ajá. hablar, ¿no? Sí. Y las personas cuando notan eso realmente, es cuando también se preguntan, pero ¿qué hiciste, no? ¿Qué dieta es? ¿A qué gimnasio te inscribiste y todo? Ozempic. Pero es esa parte, ¿no? De en vez de, el diablo siempre lo quiere utilizar de ese lado, ¿no? De decir, ni te atrevas porque te recuerdo lo que eras. Y del Mm. otro lado es Jesús, acuérdate de lo que eras para que te acuerdes de lo que eres hoy, Mm. ¿no? ¿De Ujú. dónde te ¿De saqué, dónde te no? saqué? Del este al oeste te he Ujú. llevado, ¿no? Sí, sí, sí. Y fíjate que ahorita estaba pensando que recordaba mucho en mi Instagram que cuando yo empezaba a publicar cosas de Dios, Ujú. tenía un montón de amigos, un montón que me ponían así como, es que tú no puedes, ahora resulta que si eres bien cristiana o cosas así, Ujú. ¿no? Sí. Y fíjense que no hemos contado esta parte de nuestro testimonio, pero la primera vez que Emma y yo nos conocimos no fue en un mundo cristiano, para nada. Y después nos volvemos a encontrar 7 años más tarde y justo pasó eso que Ujú. tú comentas, ¿no? Como de, ese no es el lema que yo Ajá. conocía. Y esa no es Ujú. la Úrsula que yo conocí. Ajá, Sí. entonces es como, wow, ¿no? Qué hermoso que puedan existir ese tipo de transformaciones y que, como lo bien lo dices, que Ujú. pueda ser un testimonio de que Cristo vive. Sí, 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 totalmente. Sí. Y bueno, mito 7. Ya para cerrar y terminar estos 7 mitos, el último y el que más esperábamos es ¡Ey! ya llegué. ¿O ya llegué? O ya Ya llegué. llegamos. Ya llegamos, aquí estamos. ¿Hay un fin? Ajá. ¿Existe un punto donde dejamos de creer, de crecer espiritualmente? Sí, pero es cuando uno piensa que ya lo sabe todo.
justamente ese mito, ¿no? Ush. Cuando tú Sí. dices, yo ya leí la Biblia 3 veces seguidas, o sea, completas, yo ya le he hecho todos los devocionales que dijeron, yo las historias de la escuelita dominical, hijas de arriba abajo, hasta te digo cómo se llamaba la ballena, ¿no? Sí, y todo, y es ahí es donde sí le ponemos nosotros ese freno, cuando Ujú. dejas de crecer, cuando escuchas al de enfrente y en vez de decir, ¿qué Dios me quiere hablar de él? Empiezas a decir, yo le hubiera dicho esto, ¿no? Ujú. Uy, el predicador omitió este versículo. Sí, pero le faltó esto, ¿no? Sí. Ush. Y entonces ahí sí es cuando tú dices, Dios te está hablando algo, pero tú ya no estás recibiendo porque tu foco está en, no, eso ya lo sé, eso ya lo sé. Sean Y al fin, ujú, mansos y humildes de corazón. exacto, porque al final Dios no está, no es la persona, sino Dios hablándote Ujú. a través Mm. de alguien, pero es Dios. Y si tú estás como, eso Dios, yo me lo sé, Dios. No, pues como, Esa historia ni iba así. ajá, esa historia ni, no, lo dijo mal, dijo el versículo que no era, ¿no? O sí, pero eso, el contexto es otro, ¿no? Porque le quieres dar Ujú. esa parte, Ujú. te vas a perder, o sea, genuinamente Sí. te vas a perder de lo que Dios te está hablando. Yo me acuerdo de la historia de John Bieber, que sí decía Ujú. eso, que en algún momento él sintió que dejó de crecer y que le decía, no, pues yo veo a mi pastor y no siento que me alimente, o sea, lo que me está diciendo siento que es lo mismo una y otra vez. Y que le decía a Dios así como, pues, ¿qué onda, no? O sea, igual y ya me muevo, o igual y ya no estoy, así como ya, no, ya lo sé todo lo que tenía que aprender. Y Dios le dijo, no, es tú la disposición de tu corazón para recibir. O sea, tu corazón se volvió esa tierra infértil. Ya dejaste Wow. de ser tú la tierra Ujú. en la que entra la semilla y no lo estás recibiendo, ¿no? Y entonces Él hace esa oración de decir, no, Señor, yo quiero seguir teniendo ese corazón dispuesto a lo que tengas que hablar. Y dice que al siguiente domingo, la siguiente prédica fue otra vez como, de esto me estaba perdiendo, ¿no? Y era el mismo, o sea, el mismo predicador, el mismo mensaje, el mismo todo, pero la actitud era completamente diferente. Wow, qué fuerte, ¿no? Ujú, Podríamos dejar de Sí. crecer. Ujú. ujú, Y justo esta parte, ¿no? De que la madurez no es como una meta, o sea, como de, ay, yo ya soy súper maduro, ujú, sino que es un camino en el que vamos a seguir creciendo, ojalá que todos, ¿no? Sí. sí. Pues ha sido bien interesante poder descubrir un poquito de estos mitos. Nos gustaría preguntarles aquí a los que nos están viendo, ¿cuál de estos mitos creen que cambió más su forma de pensar? Que nos los puedan compartir ya sea por Instagram, en los comentarios de Ujú, Spotify, en los comentarios de YouTube. Quisiéramos leerlos y también responder en el siguiente episodio tal vez un Ujú. poquito sobre lo que ustedes nos estén comentando. Y amigo Ayrton, además de agradecerte que hayas tenido a bien este tiempo con nosotros, que siempre eres bienvenido aquí gracias, gracias. y que pues tienes bastante conocimiento también, ustedes no lo saben, pero Ayrton estudió. En el Instituto Bíblico Ah, Romano. Ajá. bien, entonces pues sabe, sabe muchas cosas, sabe cosas. Sí. Y es una bendición tenerlo en casa, como amigo, como hermano en la fe Ujú. y agradecido por tu vida. Queremos preguntarte, o más bien, si pudieras dejar una sola enseñanza para quien nos está escuchando, ¿cuál sería? O sea, algo que tú pudieras decirles a las personas que nos escuchan. Yo creo que tiene que ver con esta parte de las respuestas, ¿no? Que a Ujú, veces teníamos que, preguntábamos si de las dudas y todo, pero también Dios da respuestas y una frase que a mí se me quedó súper grabada y que les diría es que cuando Dios abre una puerta, Él la mantiene abierta, pero cuando Dios la cierra de ambos lados, mm, porque también nos pasa, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Que de repente es como, ¿y si me regreso? ujú, Y del otro lado también. Entonces, tanto en los mitos, en las cosas que creemos, en las cosas que dejamos en el pasado, hay muchas veces que queremos regresar a algunas cosas, hay veces que queremos, ¿no? Como Pedro, regresar a la barca y decir, no, ya, mejor me voy a pescar otra ujú, vez, pero Dios la cierra de los dos lados. Y nos ha pasado, creo que a todos, ¿no? En algún momento cuando quieres decir, no, pues ya mejor me dedico acá. Y tú dices, yo era bueno en esto, ¿qué pasó, Dios? mm, Y es como, no. O sea, mientras nos mantengamos, y decías, ¿no? Longanimidad, permanecer. O sea, el caminar con Dios no es una carrera de velocidad, sino de resistencia, de mm, resistencia. Y al Sí. final eso es lo que va a contar. Porque hay gente que, pum, arranca con todo, se cansa rápido. ujú, Hay gente que poco a poquito, proceso a proceso, temporada a temporada, pero ahí están, ahí Sí. están, ahí están. Y todo a su tiempo da fruto y si fue una buena semilla y lo que tal,
va a ser una gran cosecha. Y no solo va a ser para ti, sino que alcanza para todo el resto que te conoce, ¿no? Para otro. Sí. Sí. Amén. Qué chido, amigo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por compartirnos. Gracias por tu experiencia, tu tiempo y todo lo que nos has venido aquí a compartir a nosotros y a los que nos vayan a estar viendo, ¿no? Primero Dios, que les sea de mucha utilidad, que puedan también aprender, que puedan también sentirse con toda la confianza de preguntarnos, de buscar más. Si quieren saber más de Ayrton, mándenos un mensajito. Ahí les vamos a poner también sus redes Ahí les vamos a sociales. poner sus redes sociales de Ayrton, si quieren preguntarle más cosas. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias por vernos. Gracias. Yo agradecido, la verdad, de esta invitación. Encantado de siempre de compartir con ustedes, dentro y fuera del podcast. Pero genuinamente también los invito a dentro de la iglesia y de cualquiera, tener esos círculos de amistad, ¿no? En los que podamos crecer entre todos, en la que escuchas al otro y te salen dudas y dices, yo también, ¿no? Y entonces también, o sea, es una bendición tenerlos, conocerlos, hoy estar aquí y que no sea la última vez. Así es. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por vernos en este largo capítulo. Los amamos y nos vemos la siguiente semana. Como saben, estamos subiendo un capítulo nuevo cada semana. Y recuerden que una vida integral no es cuando todo está en orden, sino cuando Cristo está en el centro. Los amamos. Adiós.